¿Me escuchás bien? Sí, sí, hola Ramón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien. Bueno, muchas gracias a las casi 500 personas que están hoy acá, contentos de estar en una nueva de estas reuniones que hicimos durante todo el año pasado. Uno, no sé si te acordás, en su momento, Hernán, vos también participaste el año pasado en estos Zooms. Los hicimos todo el año pasado con la cuarentena, funcionaron muy bien y ahora con el recrudecimiento de las medidas estamos arrancando de nuevo y bueno, y arrancamos por los que mejor anduvieron el año pasado, así que la gente pedía a gritos la Cunza, la Cunza. Además, creíamos que iba a ser bueno hacerlo hoy, antes del partido de Racing de mañana, que quizás te cueste más mañana enfrentarlo. Así que nada, Me bueno. parece que se está por cortar, ¿eh? No tengo Sí, buena no. señal. Muchas gracias a todos, muchas gracias Hernán, pero muchas gracias a cada una de las 500 personas que están hoy acá. Estamos muy contentos de hacer de vuelta una nueva de estas charlas y tenerlo a Hernán y tener a tanta gente de tantos lugares distintos. Siempre aprovechamos el chat para que la gente pueda presentarse y decir de dónde es. Siempre suma ver cómo se suma gente, mucha gente de San Isidro, lo organizamos desde Juntos por el Cambio San Isidro, pero se junta mucha gente de la provincia y mucha gente de todo el país. Así que muchas gracias a cada una de las 500 personas que hoy están acá. Y ya para meternos un poquito, la idea es que sea un ida y vuelta de esta reunión y esta conversación, esta entrevista. Yo tomé varias de las preguntas que dejaron muchas de las personas que se anotaron cuando se inscribieron, tenían la posibilidad de dejar preguntas, eran muchas, había más de 1000 y pico de personas que se inscribieron, pero traté de sintetizarlas en algunas preguntas, tratando de recoger en esas preguntas lo que más se repetía. Así que la primera pregunta que surgía de las inscripciones y también de una conversación que tuvimos con vos en un grupo de WhatsApp, vos hace poco compartías los últimos números del INDEC, ¿no? Y hablaba de que en el AMBA, en el GBA, en el Gran Buenos Aires, la pobreza era del 54%, que en el Gran Buenos Aires 7 de cada 10 chicos son pobres, 15% de indigencia, más de 1 millón de personas que son nuevos pobres a partir del 2020-2021 con esta crisis y con la cuarentena. Y por ahí la pregunta es, como dirigente, como economista, como funcionario, exfuncionario que ocupaste lugares importantes fuiste ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, ministro de Hacienda de la Nación, estuviste en el Banco Central, tuviste varios cargos públicos. ¿Qué te generan esos números? ¿Qué reflexión tenés para hacer a partir de estos números que estoy compartiendo? Sí, primero, ¿cómo estás Ramón? Y saludo, siempre es un placer estar con vos, con tu equipo, con todos los vecinos, iba a decir de San Isidro, que por supuesto me siento parte de ese vecindario, de esa parte del Gran Buenos Aires, pero también veo acá que hay gente hasta de Paraguay, pues, Catamarca, Jujuy, estoy leyendo acá los mensajes medio online para estar en contacto con todos ustedes, así que cada vez que me convoque Ramón, que fuimos compañeros de gabinete, para mí es un placer y siempre voy a estar. Ramón lidera uno de los grupos de dirigentes junto por el cambio y el otro día compartíamos en un chat sí, los números estos tan tristes de la provincia de Buenos Aires, el conurbano, 54% de pobres, 73% de chicos pobres entre 0 y 14 años. Primero no es un tema, primero es si se quiere, una muestra del deterioro que tiene la Argentina, no de ahora, no de este año, no de los últimos 4 años, y capaz que ni siquiera de los últimos 10, sino que desde hace 40 años que venimos perdiendo bienestar. Eh, y bueno, esa democracia que prometía ese sueño alfonsinista que era con la democracia se come, se educa, se cura, bueno, no pasó y la verdad que hemos recuperado las libertades civiles, que no es poco, y los derechos civiles, pero la verdad que en materia económica la democracia todavía eh, nos autodebemos un progreso en materia de bienestar. Esos números muestran la pobreza promedio de la democracia para acá es 36%, o sea, estructuralmente
un tercio de los argentinos vive bajo la línea de pobreza. Cuando nos va un poco mejor, baja de 36 a 30, cuando nos va un poco mejor, sube, un poco peor, sube de 36 a 40. Ahora mezcla de pandemia y de una política económica, a mi juicio, bastante errática, está en números superiores. Temo que ya en este momento, por números preliminares que hacemos con el equipo, esté orillando el 47% en este trimestre, 45% en el primer semestre, que es un número que se va a conocer en septiembre probablemente, previo a las elecciones. Pero claro que, digamos, todo lo que hacemos en materia de política económica, lo que pensamos, lo que diseñamos, lo que queremos aplicar, diría que tiene un fin primordial, que es atender a esa parte de la población que pasa necesidades, y que un número que 7 de cada 10 chicos del conurbano sean pobres, nos interpela a todos los dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición, porque evidentemente con distintas recetas en estos 40 años, tipo cambio fijo, flotante, convertibilidad, plan austral, kirchnerismo, que es una cosa bastante rudimentaria, o inclusive también cabe la autocrítica de Juntos por el Cambio, que bajamos primero la pobreza, pero después volvió a subir y quedó en 35% a fin de 2019. Evidentemente no hemos sabido resolver esa cuestión, o dar bienestar al sector más postergado de los argentinos. Coyunturalmente, Ramón, y no para extenderme demasiado, esa pobreza hoy en día, pobreza está determinada por dos factores: uno es el empleo, el otro es la inflación. Los economistas, los dirigentes políticos, hablamos mucho de cuestiones que el déficit fiscal, la emisión, el sector externo, las exportaciones, las importaciones. El ciudadano a pie básicamente entiende dos cosas: de su empleo, de su trabajo, de su fuente de ingresos y del changuito del supermercado. Eso es lo que le define la calidad de vida. Y todo lo otro son condiciones para que el empleo sea alto y la inflación sea baja. Evidentemente, además de la pandemia, hay una política económica muy errática en materia de empleo. Lo único que tiende es a reprimir consecuencias, que esto es, en lugar de explorar las causas, que es prohibir despidos y duplicar la indemnización, que puede ser una herramienta válida en la emergencia, pero no puede ser una herramienta permanente. No se escucha ninguna iniciativa del gobierno por fuera de esto. Yo esperaría que el Ministerio de Trabajo estuviera trabajando, bueno, cuáles son las nuevas demandas laborales, cuáles van a ser en el futuro y cuáles son las capacidades de los argentinos. O sea, juntar la oferta y la demanda. No se escucha ninguna iniciativa, ningún proyecto de ley. El empleo en blanco no crece desde hace 15 años, no desde hace 15 meses, desde hace 15 años, con lo cual tenemos reglas del juego que evidentemente no promueven el empleo en blanco. Nos podemos autoengañar y decir que bueno, que culpa de tal o de cual, pero cuando nos va bien nadie contrata empleado, cuando nos va mal tampoco. Entonces, evidentemente hay allí, inclusive para trabajar también con los sindicatos, y no jugar al Antón Pirulero donde cada uno atiende su juego. Ahí tenemos un problema de empleo estructural y otro más coyuntural, producto de la política económica y la pandemia. Y el otro factor, Ramón y amigos, es la inflación. El gobierno creo que tiene un diagnóstico de inflación muy primitivo, muy precario. Como tiene mal diagnóstico, mala terapia y un pronóstico reservado. También el enfoque es reprimir las consecuencias, entonces congelar precios, atrasar el tipo de cambio, pisar el tipo de cambio, pisar las tarifas, que es un boomerang, es pan para hoy, hambre para mañana. Se autoengaña con argumentos de inflación multicausal. Mire, puede ser, pero si uno tiene colesterol alto y va al médico, el médico le dice: mira, es multicausal. Sí, puede ser multicausal. Sí, puede ser por falta de actividad física, por genético, por comer grasas saturadas, pero no es por tomar sol. Con lo cual, si el médico le dice: deja de tomar sol, entonces te va a bajar el colesterol, uno se va más preocupado de lo que entra. Bueno, acá sí le dice lo mismo, que es porque los monopolios o la inflación importada o la carne. Bueno, la verdad que preocupa más la reacción, la respuesta del gobierno,
que, o sea, como un médico que uno va a consultar con un problema de salud y que le dice un disparate, entonces se va más preocupado de lo que entró. Así que te diría, Ramón, que es una mezcla de un fenómeno externo, que es la pandemia, que no podemos desconocer, con una cuarentena, un falso dilema entre salud y economía el año pasado, bueno, obviamente la pobreza mata también, ¿no? Sobre todo posterga chicos para los próximos 15 años. Totalmente. Bueno, y ahí vos empezaste a hablar de un poco la coyuntura, porque yo, un poco obviamente por mi trabajo, porque me dedico a la política, voy siguiendo las noticias económicas, no soy un experto ni sé de economía, pero sigo las noticias económicas y veo eh, lecturas o datos que en algún punto se chocan. O digo, por un lado vemos una inflación que vos mencionabas, que anualizada está arriba de 60 puntos. Vemos una inflación que además golpea mucho más fuerte a los sectores más bajos, más humildes, que a los sectores medios y medios altos. Pero por otra parte vemos que la soja está en niveles récords hace como 6 7 u 8 años que no estaba con los precios que están ahora. Leía que incluso economistas que no están en el gobierno de la oposición rescataban que se estaba bajando el déficit fiscal. Digo, eh, ah, el año pasado el presidente que decía no tenemos un plan económico y no queremos tenerlo, digamos, ¿cuál es, digamos, un poquito de la parte más coyuntural? Cuál es tu mirada un poquito recién hablabas de eso, pero ¿tenés claro cuál es el plan económico, las ideas económicas del gobierno, cuál es el contexto económico actual o es un vamos viendo y vamos pateando la pelota para adelante todo lo que podamos en cada tema que nos toque resolver? Mi impresión, Ramón, está en la última parte de tu pregunta. La respuesta me parece que es un vamos viendo. Entonces los lunes decimos, che, nos faltan dólares. Entonces el martes prohibimos importaciones porque nos faltan dólares. Entonces el miércoles, como baja la oferta, porque hay menos oferta importada, sube la inflación. Entonces cuando suben los precios, el jueves prohibimos las exportaciones para que no compitan las ventas externas con las ventas locales. Entonces el viernes nos faltan más dólares que el lunes. Entonces vamos viendo día por día. Entonces a la semana siguiente nos toca el tema fiscal. Y entonces empezamos, che, tengo un déficit muy grande, estoy emitiendo mucho, estoy financiando con emisión, la maquinita de la felicidad no existe. Entonces, bueno, bajo los gastos sociales, el IFE, por ejemplo, o el ATP, que era la ayuda a empresas por la cuarentena, entonces eso baja el ingreso disponible, baja la cantidad de dinero que tenemos en el bolsillo, entonces eso baja la actividad, entonces para meter otra vez dinero en los bolsillos congelamos las tarifas o bajamos impuestos a las ganancias a las personas y lo subimos a las empresas, y después nos preocupamos porque no se genera empleo, entonces el jueves tenemos más problemas que el lunes porque eh, lo que bajamos el gasto el martes lo subimos el jueves. Así que te diría, Ramón, que es un enfoque bastante rudimentario de política económica, donde vamos atendiendo cada día un problema distinto sin ver el conjunto, sin ver el problema general. Decimos que vamos a salir vía exportaciones y a la mañana trazamos el tipo de cambio, al mediodía nos queremos ir del Mercosur y a la tarde prohibimos las exportaciones de carne. Bueno, así va a ser muy difícil, te diría que es muy precario, muy primitivo, muy rudimentario en el enfoque de política económica, que iba a un trauma, me parece, severo a fines del año pasado y tuvo una dosis de sobrevida, un oxígeno que le llegó del exterior, básicamente porque la soja casi duplicó su precio, aumentó 90%, un aumento extraordinario, y eso le dio al gobierno oxígeno para alargar un año de vida este modelo, pero es un modelo adictivo, digamos, todo lo que entra se lo gasta el Estado, y bueno, entonces van a necesitar que todos los años le lluevan 10 mil millones de dólares como pasó este año con la soja o con lo que va a emitir el Fondo Monetario en todo el mundo. Y eso no pasa todos los años. Entonces va alargando para usar una figura muy actual, un poco antipática, que va poniendo como un respirador artificial que le va alargando
la vida útil, pero que se consume siempre todo el oxígeno extra que le surge. Entonces va con un gobierno que tiene en su horizonte, no tiene una línea de tiempo, o su línea de tiempo es un punto, en este caso es el 14 de noviembre. Y todo lo que pase antes no importa, lo que pase después vemos. Entonces va acumulando problemas para adelante, entonces atrasa el tipo de cambio, hace un populismo cambiario, entonces atrasa las tarifas, hace un populismo tarifario, no hace, posterga cualquier negociación con el Fondo Monetario, que no es por el Fondo Monetario, sino que es hacer un plan para los argentinos. Supongamos que no existiera el Fondo Monetario. Igual necesitamos, como vos decís, un plan para que muestre a los argentinos primero y al mundo después cómo vamos a hacer para crecer y para hacer frente a nuestros compromisos y sobre todo para mejorar el bienestar de la población. Y termina obviamente con medidas más rudimentarias como el populismo carnicero, déjame llamarlo así, que es, bueno, prohíbo las exportaciones de carne y todas las inversiones que se hicieron en ese sector. Bueno, más adelante vemos. Así, bueno, va a ser muy difícil porque exportar no va a ocurrir, consumir con baja de saldo real tampoco, e invertir, si los lunes te fijan los precios de exportaciones, los martes de importaciones, los miércoles a cuánto puedes vender localmente y los jueves te dicen que no podés importar insumos, es muy difícil que alguien tome una decisión de inversión. Está bien, está bien. Y ahí conectó con, estaba tratando de, son mucha gente haciendo muchos comentarios, pero trataba de leer un poco los comentarios que iban haciendo en el chat y algunas de las cosas que teníamos en las preguntas que había pensado, tiene que ver con, había Hugo que decía, bueno, ¿cuáles son las propuestas para adelante? Digamos, otro que decía, bueno, Hernán es uno de los economistas respetados por todo el arco político y creo que eso se vio cuando tocó asumir como ministro de Hacienda de la Nación, digamos, cuál es, digamos, si dejamos de mirar el diagnóstico y entender esta chapucería o economía media berreta que dice, que, como decía también otro economista que tenemos, ¿cuál es vos, cuál crees vos que es el camino para adelante, digamos? No, me parece, Ramón, que lo que tiene que hacer un gobierno a cargo de un Estado, digo, el que te saca del pozo como el que estamos en una meseta hace 40 años, pero estamos ahora en un pozo, en una depresión particular, ¿no? Desde hace algunos Sí. años, agudizada por la pandemia y la cuarentena. Lo que hace un gobierno o un gobierno a cargo de un Estado es pavimentar el camino. El que te saca es el sector privado. O sea, no nos va, nunca te saca. El Estado no, lo que hace es redistribuir riqueza, digamos, le cobra impuestos a una parte de la población y la redistribuye sobre el conjunto. Ahora, no genera la riqueza. Esto de pensar que el PBI se genera solo, el producto se genera solo, no, el producto se genera todas las mañanas cuando cada uno de nosotros se levanta a hacer sus tareas y como por el contrato social que tenemos de vivir en comunidad, para que haya luz en la calle, policía en la esquina y escuela y hospitales para cuando queremos educar a nuestros hijos o atender nuestra salud, bueno, hacemos una contribución social a través de los impuestos. Ahora, para que realmente salgamos a trabajar todas las mañanas, tiene que valer la pena. Entonces, con impuestos que se llevan más de la mitad de lo que generás y un Estado que te devuelve poco, va a ser muy difícil. Así que lo que hace un gobierno es asfaltar el camino para que a vos te valga la pena levantarte todas las mañanas y salir a recorrer y a pelearla como hacemos casi todos los argentinos para parar la olla, como se dice comúnmente. ¿Esto qué quiere decir, Ramón? Bueno, mostrar un plan. Y mostrar un plan con a ver, para respetar a toda la audiencia. La primera condición de un plan sincero de un gobierno es, Ramón, la magia no existe. La magia y la economía son cosas distintas. ¿Sí? Entonces, desconfiemos del mago que nos viene y nos dice, bueno, hoy es lunes, el jueves vamos a estar mejor. No pasa, ya sabemos que no pasa. Eh, eh, en general, cuando nos dicen eso, el viernes estamos peor que el lunes. Así que en realidad es generar las condiciones para que, por ejemplo, haya inversión. Para que haya inversión,
que valga la pena invertir en frigoríficos y cuando invertiste no te voy a prohibir las exportaciones de carne. Para que haya inversión, y bueno, vos haces una planta de agroquímicos que vas a contratar o de químicos, por ejemplo, en Bahía Blanca vas a contratar a X cantidad de empleados y necesitas importar, bueno, no te lo voy a prohibir una vez que hiciste la inversión. Para eso tengo que tener, obviamente, un esquema cambiario sostenible. Vos fijate que vos decías en tu pregunta anterior, tenemos la soja 600 y nadie habla de levantar el cepo. El cepo es una anormalidad, ¿no? Una cosa que a mí me preocupa es, y te lo dice el que lo puso, ¿sí? El cepo es un torniquete que pone un médico en la sala de guardia, pero no podés, ningún organismo puede funcionar mucho tiempo con torniquetes múltiples Un porque torniquete. termina en una trombosis. Entonces, es una medida de emergencia. Ahora, tenemos el dólar, la soja 600, o sea, tenemos una transfusión de sangre permanente, oxigenada, y ni se habla del cepo. O sea, naturalizamos la normalidad. Así que te diría que el plan es, bueno, normalizar la economía en primer lugar, que es asfaltar el camino, bajar la inflación no reprimiendo precios, no, nunca va a ocurrir eso, no va a ocurrir, los controles de precios pueden ser, ¿sabes qué? Si vos querés controlar todos los precios es como podar en el Amazonas, no terminás nunca. Si vos si abajo las raíces están húmedas, vos podás una rama y vuelve a crecer. Así que en realidad los libros saben cómo se baja la inflación. Y hay que hacer lo que dicen los libros. Cuando la vicepresidenta dice la Argentina es la muerte, el fin de todas las teorías, no, es la vida de todas las teorías, porque acá no hacemos lo que dicen los libros, hacemos todo lo contrario. Y sobre todo generar empleo, como hablábamos al principio, Ramón. Digo, la gente tiene dos cosas, ¿no? Un changuito de supermercado y empleo. Entonces, eh, escuchar a todos, ¿no? Los sindicatos, los empresarios, pero hace 15 años que no generamos empleo, basta de Antón Pirulero, ¿no? Muy bueno, bueno, gracias. Hernán, por ahí antes de, como siempre, yo te había contado que siempre después habilitamos a preguntas del público, y por ahí antes de pasar a esa pregunta, vos te tocó la responsabilidad de ser ministro de Hacienda de la Nación poco menos de 6 meses en un contexto muy complicado. ¿Qué aprendizaje de ese periodo crees que vale la pena compartir con estas 700 personas que estamos hoy acá, digamos, y que crees que es importante de cara, nosotros muchos de los que estamos acá trabajamos fuertemente para volver al gobierno, más allá de la parte de diagnóstico, de pensar planes, estamos en la arena política, lo veo a Juan Yach que está comentando, un amigo y una persona que yo respeto y admiro mucho. Le digo, estamos trabajando en la parte intelectual para entender el diagnóstico y pensar los planes para adelante, pero también en la arena política para volver al poder. De tu paso por el Ministerio de Hacienda, ¿qué aprendizaje crees que fue relevante en ese momento y que también crees que es relevante en el momento en el que estamos y eventualmente en el 2023, cuando nos toque volver a ser gobierno, si es que lo logramos, que yo creo que hay condiciones como para que volvamos a ser gobierno? Sí, si está Juan Liach en la sala me inhibo porque con semejante profesor no tengo mucho para opinar. Me parece que le vamos a dejar, lo acabo de ver, le vamos a dejar que haga la primera pregunta a él. Me parece que se la Ok, merece. ok. Ramón, para contestar tu pregunta, te diría que una lección que creo que todos aprendimos de nuestra última experiencia, pero también de la Argentina de las últimas décadas, es que la macro manda. ¿Qué es la macro manda? Digamos, si querés la prioridad de cualquier programa económico, si hay un solo objetivo es evitar la próxima crisis. Porque si todos pensamos que hay una crisis por delante, bueno, hasta el sector privado también se hace cortoplacista y el sector privado no invierte, o peor, invierte pero para sacar renta rápido y salir y sacarla, con lo cual todos nuestros horizontes se acortan. Entonces, ¿qué es evitar? Y bueno, a lo mejor hay que sacrificar algún punto de crecimiento, de bienestar, algún punto de velocidad en el crecimiento,
pero no que la probabilidad de chocar cada 100 kilómetros sea alta. O sea, igual que cuando vamos a Mar del Plata, ¿viste? Tan rápido como sea posible, tan lento como sea necesario. Porque si queremos ir a 200 kilómetros por hora, la probabilidad de choque es más alta y entonces cada vez que chocamos tenemos que volver al punto de origen, o peor, porque la pobreza sube a 60% y después baja muy lento, ¿viste? Histéresis se llama eso, sube rápido y baja lento. Entonces, en lugar de volver a Buenos Aires, nos pasamos largo, tenemos que ir a Entre Ríos para empezar otra vez el viaje a Mar del Plata. Así que te diría que, y también lo vemos políticamente, digamos, podemos hacer en el gobierno nuestro, creo que se hicieron muchas cosas bien, subrayo lo de muchas, eh, que fueron desdibujadas porque el dólar terminó siendo un barrilete. Entonces, bueno, podemos hacer grandes cosas en la reforma del sector energético, por mencionar una, o en la industria de la carne, por ejemplo, por mencionar otra, que generó un montón de puestos de trabajo, exportaciones a todo el mundo. Pero si el dólar es un barrilete, la verdad que todo eso Está claro. termina, termina en saco roto. Así que te diría la principal lectura que podemos tener los economistas de la experiencia del último gobierno y de los anteriores también es que el objetivo de primer orden es lograr la estabilidad, o lo que es lo mismo, evitar la próxima crisis. Está buenísimo. O sea, evitar la próxima crisis, estabilidad, ordenar la macro y después el resto se sigue en una segunda instancia. Ahí ya le habilité el micrófono a Juan Yach, para los que no lo conocen. Es un orgullo que Juan nos esté escuchando y que se haya sumado. Juan fue ministro de Educación de la Nación, fue viceministro de Economía y es una de las personas que él creo que no lo sabe, pero me inspiraron a mí siempre me generó muchísimo respeto y me inspiraron a mí a dedicarme a la función pública y a la política. Así que Juan, es un orgullo que te hayas sumado. Bueno, para mí es un placer estar con vos y con Hernán, a quienes respeto y deseo que tengan un futuro exitoso en la política, porque eso va a ser muy bueno para la Argentina. La pregunta a Hernán es sencilla. ¿Vos cómo ves la economía con esto que señaló también Ramón de la soja, algunas mejoras, etcétera? ¿Va a jugar en contra o a favor del gobierno electoralmente hablando? ¿Cómo lo ves más bien? O sea, puede ser también ni mal ni bien, ¿no? Gracias, Juan. A ver, Hernán. ¿Cómo te va, Juan? Y comparto con Ramón la inspiración que yo tuve cuando estaba estudiando y vos eras viceministro de Economía. Bueno, un día te lo voy a decir más personalmente, con algunas actitudes que vi de tu performance, no solo profesional, sino también ética. Em, si entendí bien la pregunta es cómo va a jugar la economía este año para el gobierno. Bueno, el gobierno tuvo un shock de suerte, ¿no? Que es este influjo de dólares. El gobierno tenía 3.000 millones de dólares netos de reservas a fin del año pasado y perdía 1.500 por mes. Entonces voy a hacer una cosa que es aritmética y no economía, le quedaban para 2 meses. Y de repente, de manera inesperada, la soja casi se duplicó, lo cual le trajo como 8.000 millones de dólares más, y el Fondo Monetario decidió inyectar liquidez en el mundo y nos tocan algo más de 4.000 millones de dólares. O sea, nos cayeron del cielo 12.000 millones de dólares. Y teníamos 3.000, o sea, multiplicamos las reservas potenciales por lo menos por 5, de 3 a 15. Lo cual le da un oxígeno muy importante. Lo que pasa es que como es un modelo adictivo, todo lo que entra se lo gasta, y viste que ahora ya una parte importante del gobierno, sobre todo la más jacobina, dice, no, bueno, gastémoslo en no sé qué. Entonces, bueno, nunca vamos a... nunca acumula, nunca guarda reservas, digamos. Entonces, a fin de año posiblemente estemos igual que a fin del año pasado, si no hacemos algo distinto. Pero en el tránsito a las elecciones, bueno, que es tu Le da pregunta, aire. sí, le da aire.
En el tránsito a las elecciones, bueno, va a ser bueno, fue oxígeno que le permite ganar tiempo, porque cualquier escenario traumático sería peor para el gobierno. La clave acá es qué va a hacer después, ¿no? ¿Qué va a hacer después? O sea, si toda esta basura que está barriendo bajo la alfombra, trazando el tipo de cambio, trazando las tarifas, postergando el acuerdo con el fondo, que no me importa el fondo, sino postergando la presentación de un plan que dé horizonte, que un plan para los argentinos, como dice el profesor de Pablo. Mira, antes que para el fondo, el plan lo tenemos que hacer para los argentinos. Si el 15 de noviembre lo va a hacer, bueno, enhorabuena, o sea, después de las elecciones, enhorabuena, está a tiempo. Yo no entiendo por qué no lo hizo hasta ahora, porque después de reestructurar la deuda del año pasado lo podría haber hecho. Ahora, si realmente no es nada más que lo posterga por las elecciones, porque tiene cosas antipáticas, sino porque no cree en eso, como dice el presidente el año pasado, que decía Ramón, bueno, estamos más complicados, ¿no? Yo no creo que pase nada a cortísimo plazo, estoy preocupado más por el mediano plazo. E inclusive, Juan, el mundo me parece, si vos mirás la deuda argentina bien medida, con tipo de cambio de equilibrio, es una deuda normal para un país como Argentina, parecida a los países latinoamericanos. No es un problema de tamaño de deuda, ni siquiera de perfil, no es que exige mucho pago inmediato. Es un problema de que el mundo nos dice, che, ¿cómo vas a hacer para generar los recursos para pagarme? ¿No? Y es como cualquiera de nosotros, decir, bueno, mira, yo voy al mundo y le digo, che, dame tiempo. Bueno, te doy tiempo siempre y cuando tenga sentido, porque entonces ganás tiempo para generar recursos. Ahora, si no vas a crecer, ¿cómo vas a hacer? Y si voy al mundo y le digo a la mañana, necesito tiempo, al mediodía le digo, no, y los derechos de esto que vas a dar a todo el mundo, dame más porque no me alcanza. Y a la tarde le digo, bueno, lo que me da lo voy a usar para lo que se me cante, y está difícil, ¿no? No ayuda. Bueno, gracias Hernán, gracias Juan también por la pregunta y por sumarte. Está Silvia Kurlat, que había hecho una pregunta en el chat, a ver si ya te habilité ahí para que habilites el micrófono, Silvia. En esto tenemos que tener un poquito de paciencia. Silvia. Y si no, voy probando con otro que me pasaron, Víctor Berman. Víctor o Silvia, cualquiera de los dos que Sí, hola. habiliten. Ahí está. Víctor, ¿cómo estás? ¿De dónde sos primero? Yo soy de Rosario, y bueno, participo con el grupo de G25 de Santa Fe y también con la quinta generación, modestamente, ¿no? Lo Muy hago. bueno. Y bueno, fui fiscal y hasta ahí mi participación. Eh, bueno, la duda que yo tengo es respecto de la economía que comentaba recién Hernán, que bueno, tuvimos el dólar que fue un barrilete. A mí me resulta extraño cómo este gobierno, con todos los disparates que está haciendo, logra que los valores, por lo menos lo del dólar, por lo menos lo del dólar blue, se mantengan estables, cómo no se dispara, por un lado. Y por otro, si puedo preguntar, es cómo en un próximo gobierno no de este tipo, o sea, un próximo gobierno de Juntos por el Cambio, se logra hacer trabajar a todos los millones de personas que están en planes, asociaciones sociales, miles de tipos del Estado que no trabajan y que seguramente van a seguir estando en el Estado siendo acá, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se logra hacer trabajar a todo ese grupo de gente para que la Argentina tenga un futuro cierto o probable, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Víctor. Me alegro que te sumes desde Rosario. Hernán. Sí, Greg, ¿cómo estás, Víctor? Sí, son dos preguntas. Primero, la estabilidad del blue, bueno, en realidad la brecha es 75%, ¿no? No es chica, está bastante, o sea, trepó exponencialmente hasta octubre del año pasado y ahí
se mantuvo, pero en niveles altísimos, con esa brecha, lo que decía antes, el cepo no es normal, ¿no? Y con la soja 600, la verdad que deberíamos estar en condiciones de discutir cómo salir gradualmente, con control de capitales, bueno, de a poco, con prudencia siempre, como decía antes, evitar la próxima crisis como objetivo de primer orden, pero mientras tengamos una brecha en 75% va a ser muy difícil. ¿Quién va a venir a invertir acá si cuando entra un dólar se lo pagan a tipo de cambio oficial a 100 y no lo puede sacar, y si lo quiere sacar lo tiene que vender lo tiene que comprar a 160, 170? Entonces no estamos en un nivel normal, y lo que está haciendo, a ver, para mantenerlo estable, lo que están haciendo es estable en esa brecha altísima. O sea, tenemos la fiebre en 40 y la mantenemos estable. Esa es tu pregunta. Con fiebre a 40, ningún organismo funciona bien. ¿Qué es lo que le está pasando a la economía? Pero está bien, vos decís, y no se va a 42. Sí, está bien, no se va a 42 porque están usando buena parte de los dólares que entran por la soja para ponerle un antifebril, en lugar de usarlo para otras cosas, que serían un destino más bueno, para acumular reservas o financiar importaciones para poder crecer, destinos varios, bueno, se está usando para apaciguar, para como antifebril de esa anormalidad que es el cepo. Así que te diría que, bueno, es medio transitorio eso, y no es que sale gratis, ¿eh? Esa presunta estabilidad, y como hablábamos antes con Ramón, no importa tanto lo transitorio, sino lo permanente, digamos. Tener 6 meses de brecha estable tampoco es garantía de nada para el futuro. La segunda, que es una pregunta más estructural, es la del empleo. La Argentina se enamoró, y te diría que fue un cambio de paradigma de este siglo, después de la crisis de 2001, del asistencialismo. O sea, aprendimos en la crisis de 2001 que no teníamos red de contención social, y bueno, tuvimos el trauma que tuvimos social, político, etc. Y el Estado pasó de pagar 7 millones de cheques mensuales entre empleados públicos, jubilados y planes sociales a pagar 20, lo cual también es una anormalidad. Entonces hoy tenemos, si querés, una red de contención social más extendida, pero impagable, porque no podemos, si somos 45 millones de argentinos, de los cuales trabajan 20, la oferta de trabajo, pero contribuyen solo 12, bueno, 12 millones que contribuyen, digo, pagan impuestos, 12 millones que pagan impuestos no pueden financiar todo el tiempo cheques para 20 millones de gente que recibe fondos del Estado. Estoy metiendo ahí empleados públicos, jubilados, AUH, bueno, y todo tipo de planes. Así que eso puede servir para una emergencia, igual que el cepo. Puede ser para atender una emergencia, no puede ser permanente. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos beneficiarios de planes sociales trabajen? Bueno, hay que cambiar la regla de juego del trabajo, porque si no, nunca nos contrata nadie, porque es muy arriesgado, porque si yo contrato hoy, pero después me van a duplicar la indemnización por despido, o me van a prohibir despedir, que bueno, nadie lo hace voluntariamente, pero digamos, si el contratante, si el demandante de trabajo o de trabajadores tiene que asumir, digo, todas las barreras a la salida que le pongamos, bueno, van a ser barreras a la entrada, entonces no contratamos nunca a nadie. Así que no es que no se sepa cómo hacer, hay iniciativas incluso en el Congreso, pero que duermen en el sueño de los justos, de cómo facilitar o atenuar esas barreras a la salida para que no se conviertan en barreras a la entrada, en términos de indemnizaciones por despido, etcétera, o condiciones de trabajo. También la formación profesional, que se invierte un montón de dinero ahí público y también privado, que no llega a buen destino, porque en general se tiende a mantener capacitaciones que no necesariamente son las que demanda el mercado de trabajo, sino que están más asociadas
a las competencias del que da el curso que a las necesidades del que lo recibe. Bueno, pero eso está en manos de sindicatos, organizaciones sociales, hasta de entidades religiosas, te diría. Bueno, cambiar todo eso, Víctor. Nada es automático, pero la verdad que el Antón Pirulero nos tiene estancados desde hace 4 décadas, ¿no? Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias, Víctor. Voy a probar de vuelta con Silvia Curlat, y ya es la última pregunta, porque ya queremos respetar el horario. A ver, Silvia, si podés activar tu micrófono, yo te estoy dando pie desde acá, y si no, tengo otra persona, que es Catalina Pérez. A ver, Silvia, ahí veo que ya tenés el micrófono activado. Eureka, diría. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por esta ¿De dónde oportunidad. sos, primero? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. ¿De dónde sos? No tenemos el gusto de poder verte, pero... De te Ciudad de escuchamos. Buenos Aires, de Cava. Perfecto. Si no recuerdo mal, la pregunta que yo formulé es la siguiente, es puntual, digamos. ¿Cuáles serían, a criterio de Hernán, las primeras medidas, las más urgentes, si queremos cambiar el rumbo económico? En principio, esas dos cuestiones fundamentales que mencionó, cómo detener la inflación, cómo controlarla en alguna medida y cómo generar mayor empleo genuino. ¿Cuáles serían, a su criterio, las medidas primeras que habría que tomar? Gracias, Silvia. Ahí le doy pie a Hernán. Creo que un poquito, en algún sentido, cuando habló de la macro, de pavimentar, algo dijo, pero bueno, Hernán, ¿querés responder? Sí, primero con una inflación del 4% mensual no se puede vivir, porque es el 60 anual, y entonces a más alta inflación, más necesidad de hacer una terapia más severa, si querés, para bajar la inflación. Una cosa es partir de una inflación del 20%, 25%, que se puede bajar más gradualmente, otra del 60%, que no se puede hacer ningún contrato, porque el horizonte temporal... Así que ahí... Silvia es mostrar mostrar el camino de qué vamos a hacer, es un poco técnico, ¿no? Pero en materia fiscal y monetaria, o sea, qué régimen monetario, cómo vamos a financiar el bache del tesoro, que finalmente es lo que termina, si se financia vía emisión, como está haciendo este gobierno, eso no va a bajar nunca. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para bajar el agujero fiscal, achicar el agujero fiscal, cosa de que podamos emitir menos? La máquina de la felicidad no existe, si no, ¿sabes qué? No cobremos más impuestos, emitamos todo y listo. Eso no existe. Así que, y bueno, con eso poder mostrar un horizonte en materia inflacionaria quizás tan importante como la velocidad, cuando la inflación es muy alta, es que no haya reversiones, porque si yo bajo la inflación de 60 a 15 en un año, pero al año siguiente sube a 22, perdí toda credibilidad. Así que, con lo que dije también al principio, tan rápido como sea posible, tan lento como sea necesario. Y en materia de empleo, lo que hablábamos antes con Víctor, creo. Bueno, facilitar la contratación de trabajadores. Hay un régimen, por ejemplo, el que está, lo escuché hay varios que están hablando de esto, lo escuché a Lavagna el otro día. Estoy de acuerdo con eso, digamos. El régimen de la construcción tiene ese aporte del contratante, del empresario, a un fondo individual del contratado que se lo lleva a cualquier trabajo que vaya, que es un modelo austríaco, que bueno, son formas nuevas de contratación que estimulan la creación de empleo, porque si no, con el régimen actual me parece que estamos estancados. Así que esa es una medida para tomar el día 1. Y te diría que son las dos más importantes. Claro. La Argentina tiene para la consistencia macroeconómica, tiene que generar divisas, o sea, promover exportaciones.
para la consistencia social, la cohesión social, tiene que generar empleo. Cualquiera de las dos que fracase, la primera fracasa porque nos quedamos sin divisas, nos asfixiamos, y la otra fracasa porque nos quedamos sin empleo, no hay cohesión social. Está bueno. Bueno, muchas gracias a Silvia y muchas gracias a Hernán. Ahora antes de hacerte la pregunta, quiero compartir con vos, voy a ver si funciona bien. Como dice Tuzam, a veces... quiero compartir con vos un pedacito de la entrevista que hicieron a Esteban Bullrich el fin de semana. Los dos somos amigos de Esteban y me parece que después te quiero hacer una pregunta. Entrevista. Yo estaría re enojado. ¿Cómo se puede superar? Mira, es que ¿cómo puedo estar enojado? Va a haber un amigo que no está. Pero redundante, todo lo que todavía puedo hacer. Es como con con mi familia, me gusta cocinar, me gusta jugar golf, me gusta escuchar música. Bueno, todo eso lo puedo hacer. Me gusta trabajar abordando ideas con mi país. Todavía lo puedo hacer. A mí me gusta más hacerlo por mi vida oral, pero no escrito. Hoy estoy publicando al libre de radio que el año pasado. Me sale escribir más. ¿Cómo voy a estar enojado? Decía, cuando estaba volviendo a Estados Unidos, la zapata me reconoce y me dice, usted es amigo de Melanie, y así, muy amigo, porque la memoria a buscar a mi mujer y mamá. Además, Dios me está dando la oportunidad de procesar ese camino, de poder elegir y entender qué es importante y qué no lo es. Eso es una gracia, es una enorme oportunidad. Bueno, vos te voy a contar, yo cuando todavía no te conocía personalmente, vos sabés que yo soy muy amigo hace muchos años de Esteban, y una de las personas que escuché hablar mejor de vos en términos personales fue Esteban, digamos. ¿Qué te genera el testimonio de Esteban? No en lo personal, que obviamente nos impacta a todos, sino como mensaje para la política. Sí, primero no te voy a hacer caso y voy a hablar de lo personal, 20 segundos. Ramón, Esteban es, como todos sabemos, una de las personas, o como algunos sabemos, tuvimos el privilegio de tener una relación cercana a él, una de las personas más íntegras y generosas de la política en un ambiente que es bastante ingrato, ¿no? La política. Esto que acabamos de escuchar, además de estremecernos, bueno, no todos tenemos la misma fe, qué sé yo, bueno, a mí me parece, pero sí, el mensaje es válido para todos los credos. Creo que Dios eligió a Esteban para hablarnos al resto, eligió la voz de Esteban para hablarnos, y no la eligió al azar, eligió probablemente a uno de los mejores de nosotros. La voz de Esteban, y vi todo el reportaje el otro día. Esteban tiene la generosidad, que la tiene desde antes de su enfermedad, de, de poner su problema personal y hasta familiar en pos de la comunidad. Es
tan altruista que quiere usar su energía para dar un mensaje de unión, de buscar acuerdos, de buscar consensos. Lo dice al final del reportaje, que no estaba en este extracto, digamos, no nos podemos dar el lujo de seguir peleándonos los argentinos, y, digamos, incluso menciona su conversación con la expresidenta y cómo se conmovió ahí. Bueno, nos da su testimonio personal para que encontremos la oportunidad de encontrarnos y de dialogar con los que no estamos de acuerdo. Que obviamente, Ramón, termino con esto, es con los que más tenemos que dialogar. Consensuar entre nosotros es lo más fácil del mundo. Los consensos son entre los desiguales. Entre los iguales no hay nada que consensuar. Entre los que pensamos parecido no hay nada que consensuar, ¿sí? Así que el desafío para los argentinos, para los dirigentes, no solo políticos, ¿no? Empresarios, busquemos que tenemos en común con el otro y dejémonos de joder, que hace 40 años empezamos, Ramón, hablando que 73% de los chicos del conurbano son pobres. 73. No hay más tiempo para la joda, ¿no? Muy bueno. Bueno, muchas gracias, Hernán, muchas gracias. Obviamente muchas preguntas sin responder, no hay espacio para todas, pero yo también quiero, para mí un mensaje de lo que deja Esteban en la entrevista, que se la recomiendo a todos, es que es este que decía Hernán, saltear la grieta para tratar de encontrar coincidencias con lo distinto, con los que piensan distinto que nosotros. Hay gente valiosa del otro lado de la vereda. Y para mí hay otro mensaje que también quería pasar, pero era muy largo, que es, él dijo en la carta cuando comunica que tiene ELA, y lo dijo el otro día, la enfermedad no me define, dice. Y para mí eso aplica también a la Argentina hoy. Digo, la enfermedad que sufre la Argentina como sociedad, que sufrimos nosotros como sociedad, no nos define. Digamos, lo que nos va a definir es lo que nosotros hacemos con esa enfermedad y con esos problemas que tiene la Argentina. Entonces me parece que en un contexto obviamente de mucha oscuridad y de mucha dificultad que hoy tiene la Argentina, me parece que, por supuesto, como decía primero Hernán, decía, Dios nos habla a través de la voz de Esteban, y tratar de poner luz y poner perspectiva a lo que nos está pasando, pero también entusiasmarnos con que hay una esperanza y hay un futuro mejor posible que depende de nosotros, que las situaciones no nos definen. Y yo hoy leía un artículo de otro amigo mío que se llama Martín Boccacci, que publicó hoy. Martín escribió algo que dice, es una nota larga, pero dice, el coraje de ser felices. Y quiero terminar con esto. Dice, sin embargo no me resigno, debemos volver a encender el fuego sagrado de nuestros corazones, recuperar la mística y el sentido del heroísmo de nuestros próceres y el espíritu emprendedor y la cultura del trabajo de los inmigrantes, de nuestros abuelos y antepasados. Esa cultura que construyó un futuro mejor para ellos y para sus hijos. En pocos años torcimos el rumbo de la historia y forjamos un destino mejor. Hoy podemos volver a hacerlo, una sola generación que tenga el coraje de ser felices, que tenga la fortaleza, la sencillez y la fe suficiente, puede volver a cambiar la historia, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Me parece que esto que escribe Martín justo hoy, y que tiene que ver con las dificultades que vive la Argentina, pero que esas dificultades no nos definen, me parece que da pie a lo siguiente, que es tratar de que cada uno de nosotros nos asumamos protagonistas de la Argentina que hoy vivimos, y que no somos espectadores, analistas. Lo que la Argentina va a hacer en el futuro va a depender de lo que nosotros hagamos. Nosotros en el equipo estamos invitando, queremos llamar a miles de voluntarios o miles de afiliados o miles de simpatizantes de Juntos por el Cambio de San Isidro, y entonces organizamos para este sábado, no, para el siguiente, lo que se llama un llamatón, que es más de 100, 200 y pico, 200, 300 voluntarios que van a estar llamando a miles de votantes de Juntos por el Cambio para escucharlos, para
entender cómo están, entender qué piensan y comprometerlos con la Argentina que viene. Con lo cual también no quería que esta reunión terminara solamente en la charla de Hernán, o en lo que yo pueda decir al final, o en el mensaje de Esteban, que creo que es importante, sino también tratar de que cada uno de nosotros tengamos el coraje de ser felices, de hacer una sociedad feliz, no para nosotros solamente, sino para el conjunto, y que nos llamemos a la acción. Nosotros en lo particular tenemos esta propuesta para San Isidro, que es el llamatón. Lo copiamos de Nicolás Ducoté en Pilar. Pero también la fiscalización, la militancia política, el hablar con el vecino, con el amigo, con el familiar. Digo, todos nosotros tenemos la posibilidad de ser protagonistas de la Argentina que viene, y no somos solo espectadores, con lo cual la invitación final para cada uno de ustedes, y antes de terminar quiero hacer lo que hacemos siempre, este aplauso a Hernán, es invitarlos a que seamos protagonistas, a que no nos victimicemos en la lógica también de lo que planteaba Esteban, sino que sepamos que lo que la Argentina va a hacer va a depender de lo que nosotros hagamos. Así que muchas gracias, Hernán, y bueno, creo que ahora, si yo puedo hacerlo bien, perdón, pero vamos a habilitar el micrófono para que... ¿Querés decir alguna palabra final y después cerramos, Hernán? No, muchas gracias, Ramón, y muchas gracias a todos los amigos y amigas que, bueno, están acá. Un placer compartir esta hora con ustedes, y siempre voy a estar a disposición. Así que lo que necesiten, acá estoy. Muchas gracias. Ahí todos pueden habilitar, a ver si pueden habilitar el micrófono, no sé si lo estoy haciendo bien. Bueno, si no, muchas gracias a todos, muchas gracias, Hernán. Ahí está. Ahí sí. Bueno. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Gracias. Bueno. Gracias. ¡Vamos! Argentina. Argentina. Vamos, Argentina. Vamos, Ramón. Patria. Gracias, Hernán. Por el cambio. Construir la República y la provincia. Por Ramón. El llamatón. Aguanta el llamatón. A todos. Vamos con el llamatón. Con el llamatón. Gracias a todos. Nos escuchamos frases claves encima. Muy interesante. Gracias. Gracias. Ya estuviste en contacto como escribano. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Abrazo a todos. Muchas gracias, Hernán y a Ramón. Gracias, Martín. Muchas gracias, Emilio Campos. Hola. Gracias, gente linda. Gracias. Habla, Pancho. Bueno, sí, algo a mí.